Hace aproximadamente 3 meses, trabajaba en un hospital en el área de mantenimiento. Tenía el turno nocturno y me encargaba de hacer rondas para asegurarme de que todo funcionara correctamente y que el personal de aseo no cometiera errores ni causara molestias a los pacientes. Era un hospital antiguo, con décadas de historia. Algunos decían que, antes de ser hospital, había funcionado como un manicomio y que aún se podían sentir las presencias de quienes alguna vez estuvieron allí. Pero bueno, eran solo rumores. O al menos, eso creía. Aquella noche, el cielo estaba completamente cubierto. Las nubes oscuras anunciaban una tormenta inminente. El viento se filtraba entre los árboles y las ramas golpeaban con fuerza las ventanas como si quisieran entrar. Había una sensación extraña en el aire. O tal vez ya estaba asustado sin darme cuenta. A eso de la 1:30 de la madrugada, bajé al sótano, donde estaba mi oficina. También está la cocina del hospital en ese nivel. Solo iba a cambiarme las botas. Mientras pasaba frente a la cocina, todo parecía normal, pero algo me llamó la atención, un olor a tierra húmeda, fuera de lugar en ese entorno. Era intenso, como si alguien hubiese estado cavando en el suelo. Llegué a mi oficina. Un espacio pequeño que comparto con 2 baños, uno para el personal de mantenimiento y otro para el equipo de aseo. Me senté frente al escritorio, exhausto, y empecé a desatarme las botas. El hospital estaba completamente en silencio. A esa hora, no debía haber nadie en el sótano. Mucho menos en ese sector, donde las luces parpadeaban constantemente y las sombras proyectadas por las lámparas de emergencia parecían sacadas de una película de terror. El único sonido era el de las tuberías a lo lejos y el zumbido constante de las máquinas que mantenían funcionando el edificio. Mientras me inclinaba, algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Una figura pasó rápidamente frente a la puerta de mi oficina. Fue apenas un destello, una sombra. Pero lo más desconcertante no fue lo que vi, sino lo que escuché. Hola, buenas noches. Respondí por instinto, buenas noches. Creí que era alguien del personal. Pero algo en esa voz me perturbó profundamente. Sonaba lejana. Como si no perteneciera del todo a este lugar. Como si viniera desde otro plano. Pasaron unos segundos. Y el silencio volvió. Después de un par de minutos, la realidad me golpeó de lleno. ¿Qué hacía alguien en ese sector del hospital a esa hora? Me puse de pie de inmediato, con el corazón acelerado, y salí al pasillo. Miré la puerta del baño del personal de aseo. Estaba cerrada con llave. Solo yo y el supervisor tenemos esa llave. La puerta del baño de mi oficina también seguía cerrada, como siempre. El olor a tierra mojada se intensificó. Era como si algo se estuviera descomponiendo en el aire. Una presencia invisible, pero palpable. Decidí ir hasta la cocina, donde encontré a la jefa con su equipo. Le pregunté si alguien había bajado al sótano a usar el baño. Su respuesta fue breve, pero me heló por dentro, no. Estoy sola. Los demás están en el tercer piso. Regresamos juntos a mi oficina. Revisamos ambos baños. Vacíos. Fríos. Oscuros. Como si aquella figura nunca hubiese pasado por allí. El olor seguía presente. La jefa de cocina también lo notó, pero prefirió guardar silencio. Justo cuando íbamos a salir, escuché un crujido sordo. Como si alguien hubiera pisado hojas secas detrás de nosotros. Me giré al instante, pero no había nada. Desde aquella noche, la imagen de esa sombra y el tono de esa voz no se han borrado de mi mente. No dejo de preguntarme, ¿qué fue lo que vi? El hospital sigue funcionando con normalidad. Pero el sótano ya no me parece el mismo. Ahora sé que algo más habita esos pasillos. Hace algunos años, vivíamos en una casa bastante grande.
Una casa como cualquiera, ¿ve? Pero tenía un ambiente difícil de explicar. Silencios pesados. Rincones fríos. Cosas que uno prefiere no mirar dos veces. Yo siempre he sido muy sensible a las energías. Como que capto fácil lo espiritual, lo invisible. Pero curiosamente, durante los 3 años que vivimos allí, yo no sentí nada. Nada raro. Nada que me pusiera nervioso. Mis papás, en cambio, sí. A ellos les asustaban. Decían que el equipo de sonido se prendía solo. Que el televisor se apagaba de repente. Que se escuchaba el baño vaciarse cuando nadie lo estaba usando. Cosas de esas que uno prefiere ignorar hasta que ya no puede. El día del trasteo, todo cambió. Ya eran como las 7:30 de la noche. Estábamos terminando de empacar cuando mi mamá se acordó que había dejado unas cosas en el patio. Entonces me dijo, ve, recoge eso antes de que se nos olvide. Y yo fui, sin pensar mucho. El patio estaba oscuro, apenas iluminado por la luz que venía de la cocina. Se escuchaban los grillos, una brisa fría pasaba. La casa ya estaba vacía, pero se sentía viva. Como si no quisiera dejarnos ir. Y ahí, justo ahí, sentí algo. Fue como si el cuerpo se me apagara. Como si me hubieran desconectado. No podía moverme. No podía hablar. Y no era como una parálisis del sueño. Yo estaba despierto. Totalmente despierto. Pero quieto. Paralizado. Entonces escuché una voz. Una voz clara, al lado mío. No te vayas. Esa persona se va a quedar sola si tú te vas. Y ahí fue cuando empecé a llorar. Pero no era como cuando uno se siente triste y llora. Las lágrimas simplemente salían. Sin razón aparente. Yo estaba congelado, con el rostro mojado. Sin entender nada. Como me estaba demorando, mi mamá fue a buscarme. Me tocó la espalda y me preguntó por qué me estaba tardando tanto. Y en ese instante, cuando logré voltear a mirarla, vi a un señor parado al lado de ella. Un hombre. Alto. Silencioso. Mirándonos. Pero ella no reaccionó. No lo vio. Solo estaba yo, viéndolo. Salimos de la casa. Ya estábamos por subirnos al carro para irnos. Y ahí, sin pensarlo, le dije a mi mamá, madre, yo no me quiero ir de acá. Ella me miró confundida y me preguntó por qué. Y le respondí, es que, no quiero dejar sola a la persona que vive en esta casa. Mi mamá se quedó callada por un momento. Luego me contó algo que nunca me había dicho, que, en esa casa, hacía años, alguien se había quitado la vida. Un hombre. Y que, desde entonces, siempre habían sentido cosas raras. Yo no tenía idea. Nadie me lo había dicho. Lo más extraño es que durante todos esos años, yo nunca sentí nada. Todo pasó el último día. En el último momento. Una voz. Una presencia. Y ese sentimiento que no me soltaba. Desde ese día, no volví a escuchar esa voz. Pero a veces, me pregunto si de verdad la dejamos sola. O si se vino con nosotros. Todavía no sé si lo que viví fue real, o si me estaba volviendo loco. Pero desde esa experiencia, nunca volví a ser el mismo. Hay cosas que uno no puede explicar. Cosas que te cambian. Y esto me marcó para siempre. Todo comenzó cuando me mudé a un apartamento nuevo. Pequeño, sencillo, pero bacano. Me pareció perfecto para empezar una nueva etapa solo. Desde el primer día, el ambiente se sentía raro. No era algo que se viera, era algo que se sentía. El silencio del lugar tenía un peso extraño. Y aunque trataba de hacer mi vida normal, había una incomodidad que no sabía de dónde venía.
Con el paso de los días, empecé a notar cosas que no tenían sentido. Pasos en el pasillo, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo en plena oscuridad. Pero vivía solo. Después de bañarme, al pasar frente al espejo empañado, alcanzaba a ver algo. Una sombra cruzando rápido detrás de mí. Y luego, esa sensación de que alguien me observaba. Era como si el apartamento respirara conmigo. Como si no estuviera solo, nunca. Una noche, mientras intentaba dormir, el colchón crujió. Pero no me estaba moviendo. Era como si alguien se hubiera sentado a mi lado. Sentí un peso helado sobre mí y un susurro gélido al oído. No entendí qué decía. Pero el miedo me dejó sin aire. Quise gritar, pero era como si los pulmones se hubieran cerrado. Como si algo me aplastara el pecho. Después, la puerta del cuarto comenzó a abrirse sola, despacio, chillando, y yo sabía que algo estaba parado ahí, en el umbral, mirándome. Y como si no fuera suficiente, empezaron a aparecer gusanos. Sí, gusanos. En el piso, en la ducha, en las esquinas. Limpiaba, desinfectaba, fregaba, pero siempre volvían. Y lo peor, aparecían en los mismos sitios, como si algo se estuviera pudriendo desde dentro. A veces sentía que algo se arrastraba en mi piel. Pero cuando miraba, no había nada. Fui a hablar con la dueña, buscando alguna explicación. Y ella, apenas levantó la ceja, dijo, «Uy, no sabría decirle, joven. Ese apartamento es medio raro, sí, pero yo no me meto en esas cosas». Un día, en la tienda, mientras hablaba con una vecina, le mencioné dónde vivía. Su cara cambió por completo. Se le borró la sonrisa y, con voz bajita, me dijo, «Nadie dura mucho ahí. Todos se van. Algo espanta». Eso me dejó helado. Más tarde, logré hablar con el hijo de la dueña. Y ahí fue cuando todo encajó. Me contó que, años atrás, un taxista había muerto en ese apartamento. Vivía solo, y lo encontraron 3 días después, ya en descomposición. Pero lo peor no era eso. Dicen que su espíritu nunca se fue. Que se quedó atrapado ahí. Lleno de rabia. Como si buscara algo que en vida no pudo encontrar. Esa noche, después de saberlo todo, decidí hablar con esa presencia. Con la voz temblando, dije en voz alta, «Mira, yo solo estoy aquí de paso. No quiero molestarte. Solo quiero vivir tranquilo, ¿sí?». Y en ese momento, todo se detuvo. El aire vibró. Las paredes temblaron. Las luces titilaron. Y luego, silencio. Un silencio profundo, como de tumba. Desde ese día, las cosas cambiaron. Los gusanos desaparecieron. El ambiente se volvió más ligero. Y hasta me empezó a ir mejor en el trabajo. Pero esa tranquilidad venía con condiciones. Cada vez que alguien me visitaba, el apartamento se transformaba. Puertas que se cerraban solas, ruidos extraños y una presencia que espantaba a todos. Nadie aguantaba estar ahí mucho tiempo. Solo yo. Como si esa presencia me hubiera aceptado. O peor aún, se hubiera aferrado a mí. Al final, me tocó irme. Mi novia y yo decidimos que el lugar era muy pequeño. Nos mudamos. Y con eso, cerré ese capítulo. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, siento que algo me sigue mirando. Unos pasos lejanos. Un susurro. Una sombra fugaz en el espejo. A veces me pregunto si esa presencia se acostumbró tanto a mí que no me ha dejado ir del todo. No sé qué quería. No sé qué buscaba. Pero lo que sí sé es que dejó una huella imborrable en mí. Una que jamás se borrará.